Vamos a entrar en la palabra, hermanos, porque luego tenemos la cena del Señor. Una bendición el clima. Me está dando ganas de sacarme el saco, pero voy a aguantar. Gloria a Dios, porque Santa Cena, ¿vio? Vamos a aguantarle al saco un poquito. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el verso 16. Libro de Hebreos, capítulo 4 y verso 16. Dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Oramos para que el Señor pueda ministrarnos, para que el Señor pueda estar allí obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos recibir esta palabra en esta noche con la presencia de Dios obrando en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor, que dedicamos para leer tu palabra, para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oramos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú estés, Señor, ministrando, que tú estés, Señor, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre. Señor, queremos recibir esta palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso oramos, Padre, para que prepare nuestras mentes, para que prepare nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, y estés obrando en cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Los últimos serán primero, dice la palabra. Un saludo a la cuñada, gloria a Dios. Y a la sobrina. Ahí está el termito, si me pueden alcanzar. Que me olvidé. Gloria a Dios. El título del mensaje es Experimentando la gracia de Dios. ¿Lo repetimos? Experimentando la gracia de Dios. Hay 4 experiencias a las cuales yo me quiero referir en esta noche. 3 las recibimos de forma simultánea, y en algunos casos hay hermanos que reciben estas 4 experiencias que le voy a mencionar de forma simultánea. Pero por lo general recibimos estas experiencias 3 juntas en el momento que creemos en el Señor, y luego al pasar un tiempito recibimos la siguiente experiencia por gracia. Una de las experiencias que recibimos al creer en Jesucristo es que nos podemos identificar con Él en su muerte. Cuando nosotros estamos creyendo que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, nos estamos identificando con esa muerte de Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 10, versos 8 y 9, dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Estoy leyendo Romanos 10, 8 y 9. Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesare con tu boca que Jesús es Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al nombre de Jesús. Esto es gracia de Dios. Aquí uno solo tiene que creer. Y creer es un acto o una acción de la voluntad. Solo creer. La palabra de Dios no nos pide otra cosa. Solo creer que Jesucristo es el Señor y que el Padre le levantó de los muertos. Quiere decir que Jesucristo murió allí en la cruz, pero resucitó. Y cuando nosotros estamos creyendo en la muerte de nuestro Señor,
nos estamos identificando con Él. Y yo quisiera que vayamos allí a este mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 6, nosotros vamos a ver allí unas escrituras donde dice así: ¿qué pues diremos? El verso 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, la gracia no es una licencia para pecar. Amén. Gloria a Dios. Por el hecho de que estamos en la gracia, no significa que el Señor nos da una tarjeta ahí libre, anda y hacer lo que quiera. No. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros nos bautizamos en las aguas, estamos identificándonos con la muerte de Cristo. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Cuando nos identificamos con esa muerte de Cristo, hoy estamos recordando, hoy servimos la cena del Señor, y una de las cosas que el Señor nos enseñó es que hagamos esto en memoria de Él, en memoria de lo que el Señor hizo en la cruz. Entonces, hoy estamos recordando lo que el Señor hizo. Él murió por cada uno de nosotros. Y dice el verso 5, porque si fuimos plantados, significa identificados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, cuando nosotros estamos creyendo que Jesús murió en nuestro lugar y nosotros creemos y nos identificamos, lo que sucedió allí es que el Señor crucificó esa naturaleza adámica, pecaminosa, y ya nosotros hacemos un antes y un después de allí en adelante. Cuando creemos en la muerte de Jesucristo, no de una forma religiosa, sino realmente de corazón, hay un antes y un después en nuestra vida. Porque esa naturaleza pecaminosa que nos dominaba, que nos llevaba a prácticas pecaminosas, valga la redundancia, ahora ya no. Ahora no, porque ya la gracia de Dios nos da esa fuerza para que no nos domine ningún tipo de pecado. Vamos al verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la gracia no viene solamente para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados, sino para que recibamos esa vida y esa fuerza que viene de parte del Señor, para que el pecado ya no reine sobre nosotros. En otras palabras, ya no nos domine. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos recordando la muerte de Cristo. ¿Para qué fue? Para que el pecado ya no nos domine. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a tu hermano o a tu hermana, decir, el pecado no te tiene que dominar más. Si estás bajo la gracia, ningún pecado te tiene que dominar. No, uno no puede decir, ay, esto yo no lo puedo dejar. Mentira tuya, no lo vamos a echarle culpa al diablo.
Yo que algunos dicen mentira del diablo. No, a veces es mentira de uno, ¿no? Tú lo puedes con la ayuda del Señor. Ahora, si te das cuenta que hay cosas que te dominan, el Señor te dice, acércate al trono de la gracia. Si hay algo que te está dominando, el Señor no te quiere condenar. El Señor no vino para condenarte. El Señor vino para que seamos salvos. Si nosotros vivimos toda una vida y no nos arrepentimos, ahí sí, vamos a ser condenados. Pero mientras tengamos vida, eso es gracia de Dios, porque significa que el Señor nos está dando una oportunidad. Una oportunidad de decir, yo con esto no estoy logrando vencer, o a esto no estoy logrando vencer, pero voy al trono de la gracia. Porque su palabra dice que la gracia de Dios me da victoria, o por la gracia de Dios tengo victoria ante toda atadura pecaminosa. Amén. Por ahí algunos se justifican que no pueden dejar algo, pero en realidad es porque no lo quieren dejar. No es porque no pueden dejar. En realidad no hay un arrepentimiento de corazón, no hay una búsqueda sincera allí ante la presencia de Dios. Por eso hay cosas que siguen dominando. Pero en esta noche la gracia de Dios está disponible. El trono de gracia está disponible y el Señor te dice, te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Como decía 4:16 de Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia me habla de perdón. El Señor, a través de hacer nuestra invitación, nos está diciendo, yo te quiero perdonar. Y no solamente te quiero perdonar, sino que te quiero liberar. Amén. Hay personas que solamente quieren ser perdonados, pero no toman esa decisión para ser liberados. Gloria a Dios. Perdóname, Señor, hoy, mañana, perdóname, Señor, pasado. Vuélveme a perdonar, Señor. Y después hasta nos da vergüenza de ir a pedir perdón por la misma cosa. ¿Es así o no? Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo que desagrada a Dios, por supuesto que vamos a hallar perdón en el Señor. Pero también tiene que haber esa determinación en nosotros, decir, Señor, yo quiero recibir tu gracia. Yo quiero recibir tu gracia, Señor, para que esto ya no me ate más. Para eso murió Cristo. Para eso Cristo pagó el precio en la cruz, para que ninguno de nosotros estemos esclavizados al pecado, sino que seamos perdonados y seamos libres. Amén. Y su palabra dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Puede que después que uno venga al Señor y le diga, Señor, perdóname, y reciba el perdón, y le diga, Señor, concédeme tu gracia para que esto nunca más me haga tropezar, me haga caer. Señor, ayúdame. Después va a aparecer el tentador. Quizá con la misma cosa, pero la palabra de Dios dice que el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que cuando viene la tentación en la misma área, uno puede decir, Señor, ayúdame, socórreme. Y allí estará la presencia de Dios en tu vida, que no te va a dejar que eso te haga caer nuevamente. El Señor te va a ayudar. Y eso es lo que recibimos, es una gracia que recibimos al creer en Jesucristo. Y la palabra de Dios también habla de una nueva vida. O sea, por eso yo le decía que
estas experiencias lo recibimos de forma simultánea en el momento que creemos, si entendemos lo que recibimos. Porque dice que así como Cristo murió y nosotros nos identificamos con Él, eso significa que esa naturaleza pecaminosa murió allí y ya nosotros no somos como antes. Hay un texto que quiero leerle que está relacionado a esto en Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es tener presente la obra de Cristo en nuestra vida. Es decir, Cristo murió en mi lugar. Cristo mató la naturaleza pecaminosa. Cristo borró mi pasado. Cristo me liberó de las ataduras del pecado. Y luego dice, y lo que ahora vivo, o sea, ahora somos distintos. Ahora que hemos creído en Cristo, somos distintos. Dice, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora somos diferentes, porque así como estamos identificados con la muerte de Cristo, para que nuestro pasado quede pagado, también la resurrección de Jesucristo, en el momento que nosotros creemos que Jesucristo resucitó, también el Señor nos resucita a una nueva vida. Somos una nueva persona. En el libro de 2 de Corintios, el capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el momento que creemos en Jesucristo, las cosas viejas pasaron. La forma de vida de antes quedó atrás, porque ahora somos una nueva creación. El Señor creó un nuevo espíritu, pero ya en la unidad con la presencia de Dios. Un nuevo espíritu. Ahora que creemos en Cristo, nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Eso significa que tenemos un nuevo espíritu, porque ya está regenerado. Recibimos una nueva naturaleza. Por eso el apóstol dice, si tú creyeres que Dios lo levantó de los muertos, así como creemos en la muerte de Cristo, también debemos creer en la resurrección. ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? Él está vivo. Por eso nosotros experimentamos su presencia. Entonces, en esa resurrección recibimos esa nueva creación, esa nueva vida. Hay un texto que yo anoté aquí, que el apóstol, o en el libro de Tito, creo que el apóstol Pablo, el que escribe esta palabra a Tito, que dice así, capítulo 3, verso 5. Y nos salvó, Tito 3:5, y nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Regeneración. Y por la renovación del Espíritu Santo. Vamos a detener ahora en esta palabra regeneración. En el momento que creemos en Cristo, hemos sido regenerados. Una nueva genética está en nuestra vida. La presencia de la naturaleza de Cristo está en nosotros. Dice, por cuanto ustedes son hijos, el Padre envió al Espíritu de su Hijo a sus corazones. Somos regenerados. Y eso, hermano, ocurre en el nacimiento, en el nuevo nacimiento, ahí en ese momento. Y yo pensaba, ¿qué uno hace cuando nace? No hace nada. Amén. Todo lo que es por gracia. En el momento que creemos en Cristo, recibimos la salvación, nuestros pecados pasados son borrados y echados al olvido. En ese momento el Señor nos concede la nueva vida, nos libera de las ataduras del pecado y ahora tenemos una nueva naturaleza. Eso es gracia de Dios. Usted y yo no hemos hecho nada. Por eso el apóstol el apóstol Pablo escribe a Tito diciendo, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, y por el lavamiento de la regeneración. El Señor al derramar su sangre nos regeneró. Cuando nosotros decimos yo creo en el poder de la sangre de Cristo que me limpia, hermanos, ahí se produce la regeneración. La Escritura dice que en la sangre está la vida. En la sangre está la vida. Y cuando Cristo estaba allí en la cruz, Él derramó su sangre. La sangre del cuerpo de Cristo era derramada. Y yo me estaba acordando, y de esto hicieron una película también, de ese soldado que estaba al pie de la cruz. Y este soldado, la Biblia dice que este soldado dijo verdaderamente, este era un hombre justo. Y en la película, ¿no?, dan como un ejemplo que en el momento que este soldado estaba al pie de la cruz, le cae la sangre de Cristo por su vida. Y al recibir una gota de la sangre de Jesucristo, este soldado fue impactado, porque ahí estaba la vida de Cristo. Y él pudo declarar, verdaderamente era un hombre justo. Cuando nosotros estamos creyendo en el poder de la sangre de Cristo, es decir, la sangre de Cristo con la sangre de Cristo somos limpiados y vamos recibiendo esa vida de regeneración. Somos regenerados. Por eso una persona que se convierte realmente al Señor, hermano, es distinta.
Hay gente que le puede decir, pero ¿qué te hicieron en la iglesia? ¿Qué te hicieron en la iglesia? ¿Por qué no querés ir más con nosotros? ¿Qué te pasa? Es que recibió una nueva genética por la fe en la sangre de Cristo. En ese momento. Cuando hay personas que hacen la oración de fe, por así decirlo, pero sigue todo igual, hay que ver si lo hizo sinceramente. A lo mejor se le escuchó que dijo la oración de fe, creo en Jesucristo, entrego mi vida, pero Dios sabe si realmente lo hizo de corazón o no. Y por eso, en algunos casos uno ve que la persona sigue igual o sigue yendo a prácticas pecaminosas. Es como que nunca se convirtió. Si hay personas que por ahí comparten y hacen cosas pecaminosas y no sienten arrepentimiento, es porque nunca se convirtió. Un hijo de Dios o una hija de Dios puede en algún momento entrar en alguna transgresión, pero lo que tiene la persona que está convertida es que tiene un convencimiento de pecado, se entristece, tiene el sentir de decirle, Señor, perdóname. Pero la persona que comete cosas que no le agradan a Dios y no se arrepiente, habría que ver si realmente se convirtió. Si no lo hizo de boca para afuera nomás. Por eso la palabra que hemos leído dice, si confesare con tu boca, pero también dice, y creyeres en tu corazón. Y creyeres en tu corazón. Ahí comienza la regeneración. Y eso lo recibimos en el momento que creemos. Somos regenerados. Por eso dice la palabra, nacemos a una nueva vida. Eso es gracia. La gracia de Dios. Y lo tercero es la experiencia del Espíritu Santo en nuestro interior, que viene a darnos esa vida espiritual. Cuando el Señor resucitó, vamos a leer aquí en Juan, capítulo 20, versos 21 y 22, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Es una experiencia que lo experimentamos en el momento que estamos creyendo. Estamos creyendo en la obra de Cristo en la cruz, estamos creyendo que Él resucitó. En ese momento, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Y yo lo comparo con aquel día que el Señor creó al ser humano. Ese día que el Señor creó a Adán, dice la palabra que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Eso fue algo que el Señor hizo para que el ser humano tenga un alma, tenga vida natural. Pero luego de creer en la resurrección, el Señor Jesucristo sopla también. Pero no solamente que nos está ministrando vida no natural, sino que nos está ministrando su propia vida. El Espíritu Santo. Le dijo, reciban el Espíritu Santo. Por eso una persona que cree en el Señor Jesucristo recibe la presencia del Espíritu Santo en su interior.
el Señor mismo se encarga de soplar su vida, su espíritu en esa persona. Y eso es gracia. Cuando nos acercamos ante la presencia del Señor, estas tres experiencias, el pasado quedó atrás, todas las cosas son nuevas, recibimos esa regeneración y recibimos ese soplo de vida al Espíritu Santo, que es la persona del Señor en nosotros, por gracia. Por eso la escritura que yo les leía aquí en Tito, en el capítulo 3, verso 5, dice así: nos salvó, o sea, esto es en la salvación, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no es por las obras que nosotros hicimos antes, porque éramos buenitos, como dicen algunos. Quizá éramos los peores, como Pablo, como Saulo, perseguidor de la iglesia, criticamos a la iglesia, hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de los hermanos, andábamos haciendo espadazo limpio contra los hermanos. Y el Señor te salva, por su gracia. El Señor te salva, no porque hiciste obra buena, sino por su gracia. Él te salva. Y dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Todo ocurre en el momento que creemos. Ahí recibimos la gracia de Dios. Estas experiencias nosotros lo recibimos cuando creemos en la gracia de Dios. Todo esto es por gracia. La salvación es por gracia. Vencemos el pecado por su gracia. El pasado nuestro queda atrás, es por gracia. Recibimos nueva vida por gracia. Recibimos la regeneración por gracia. Recibimos al Espíritu Santo por gracia. Amén. Y lo último que quiero compartirle en esta hora está en Hechos, el capítulo 2. El capítulo 2 y el verso 38 y 39. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios le amare. Esta experiencia, en algunos casos, hay hermanos que lo experimentan en el momento que se convierten. En el momento que se convierten son bautizados por el Espíritu Santo. Es una obra del Señor distinta a lo que recibimos cuando el Señor sopla sobre nuestra vida. Por eso el Señor, cuando Él resucita de los muertos, Él sopla sobre ellos y le dice: reciban el Espíritu Santo, pero pasado unos días le dice: quédense en Jerusalén, porque ustedes van a ser investidos con el poder de lo alto. O sea, le estaba hablando de una experiencia más con el mismo Espíritu Santo, pero de una forma distinta. Es otra experiencia. Y el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo por fe o por la obra de la ley? El Espíritu Santo se recibe por el oír con fe.
Porque eso también lo recibimos por gracia. En el libro de Efesios, capítulo 1, y el verso 13 y 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Señor dice allí en Hechos: porque para ustedes la promesa y para vuestros hijos. El ser bautizado por el Espíritu Santo es una herencia o un anticipo de la herencia de los hijos de Dios. Y eso está dispuesto en el trono de la gracia para cada hijo, para cada hija de Dios. El Señor dice: para ustedes la promesa. Así que le podés tocar a tu hermano o a tu hermana y decir: para vos es la promesa del Espíritu Santo. Y no comience a pensar: pero mi vida, ¿cómo está mi vida complicada? No, es gracia de Dios. La iglesia de Galacia tenía muchas equivocaciones doctrinales, pero el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le recuerda: ustedes cuando recibieron al Espíritu Santo, ¿lo recibieron por andar en la ley? ¿O lo recibieron porque estaban escuchando con fe? Cuando nosotros estamos creyendo que somos hijos de Dios, que somos herederos del Señor, esa es parte de nuestra herencia. Por eso el recibir la promesa del Espíritu Santo, hermano, es para todo. Es para todo. No es para alguno. Hay una profecía de Joel que dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre todo cuerpo, sobre toda carne, dice la palabra. O sea, es gracia de Dios que no hace distinción. Es creer, esperar y recibir. Pero es importante que nosotros estemos creyendo que nos pertenece. Como hijo de Dios, nos pertenece por gracia la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. No por mérito, sino por la gracia de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con lo que el Señor tiene para nuestra vida, cómo el Señor nos quiere respaldar, cómo el Señor nos quiere usar. Entonces, nosotros al acercarnos al trono de la gracia también le podemos decir: Señor, yo quiero experimentar esta gracia de ser bautizado por el Espíritu Santo. Señor, soy tu hijo, soy tu hija, soy heredero, soy heredera. Yo quiero participar, yo quiero experimentar de esta gracia. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, esto no se compra. Hubo un acontecimiento en Samaria donde llegaron los apóstoles, donde estaba predicando Felipe, y ellos comenzaron a orar, y los hermanos de Samaria que se habían convertido al Señor comenzaron a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y había allí un mago que se acercó a Pedro porque veía que Pedro ponía las manos y la gente era
llena del Espíritu Santo, dice la palabra que él le ofreció dinero a Pedro. Y le dijo, concédeme que yo también pueda orar por la gente para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro le responde, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se compra con dinero. El recibir el Espíritu Santo es por fe, creyendo en la gracia de Dios. Y no hay que pagar nada, sencillamente creer. La gracia de Dios te habilita para que tú también experimentes el bautismo, la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hasta aquí la palabra. Vamos a estar dando, antes de entrar a la cena del Señor, y quisiera que leamos un pasaje de la palabra para estar dando en Primera de Crónica. Primera de Crónica 29:14. Y luego que estemos dando, vamos a estar también participando de la cena. Dice Crónica 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, diga conmigo, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. El Malaquías 3:8, dice la palabra así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Maldito soy con maldición. Por vosotros, dice la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El dar para Dios, hermano, es un principio que Dios estableció. Todo del Señor, todo lo que nosotros podemos tener es del Señor. Es del Señor. Pero Él solamente se reservó un porcentaje, el diezmo, y luego voluntariamente lo que queremos ofrendar. Ahora, esto es un principio. ¿Y por qué el Señor usa la expresión robar? Cuando uno dice, yo no voy a diezmar o yo no voy a ofrendar, está tomando algo que es de Dios, que el Señor determinó que es de Él. Por eso la palabra usa el término robar. No es mi diezmo, sino es del Señor. En realidad todo es del Señor, pero Él dijo, solamente esto. Solamente esto, porque yo quiero que con esto los siervos de Dios y la obra de Dios se sostengan. Ahora, en el nuevo pacto fuimos liberados de la maldición de la ley. O sea, por no diezmar, yo eso lo dejo a Dios, pero no creo que nadie sea condenado, porque estamos liberados de la maldición de la ley. Ahora, si una persona se toma lo que el Señor estableció que es de él, y cuando se lo toca, él lo considera un robo, el Señor lo que hace es corregirnos. Así que vamos a ser corregidos. No condenados, pero sí corregidos. Porque Dios, al que ama, ¿qué hace? Disciplina.
corrige. Entonces, hermano, el practicar estos principios te va a liberar de una corrección del Señor. Yo creo que todo padre, toda madre tiene sus reglamentos en la casa. Por ahí uno le puede decir a un hijo, no hagas esto o no toques esto. Y si el hijo y la hija una y otra vez y está ahí tocando eso, la madre o el padre no le va a quedar otra que corregirlo. Amén. Y dice la palabra que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Nunca el Señor te va a corregir con alegría, le estoy dando con todo a mi hijo, a mi hija, no. El Señor se duele cuando te tiene que corregir, pero te va a corregir. Quizá el pastor ni se entere, pero que el Señor te va a corregir, porque eso lo estableció Dios. Por eso Abel, cuando él le tocó dar la ofrenda, él dijo lo primero y lo mejor. Y dice la palabra que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Porque él entendió que al Señor se le da lo primero y se le da lo mejor. Por eso nosotros, hermanos, al practicar esto, debemos entender que es un principio. La obra de Dios está sostenida desde antes que nosotros nos convirtamos. Los siervos de Dios están sostenidos desde antes que nosotros nos convirtamos. Y si en algún día nosotros no queremos ir, la obra de Dios seguirá siendo sostenida por Dios. Los siervos de Dios seguirán siendo sostenidos por el Señor. Amén. Entonces, esto es un principio espiritual que nosotros debemos aprender a llevarlo a la práctica. Entonces el Señor va a ver que en nosotros hay obediencia y eso se va a agradar y eso va a hacer que se suelte bendición para nuestra vida también en el área económica. Amén. Entonces es un principio. Usted es libre, pero como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que saber que esto es un principio de Dios, que eso no le corresponde a usted, eso no es de usted, eso no es mío, Dios lo determinó, que es de Él. Por eso Él lo considera un robo. Entonces, cuando nosotros incurrimos en esa desobediencia, al Señor no le queda otra que corregirnos, con dolor, pero corregirnos. No le estoy hablando que el Señor le va a condenar, pero sí, de que lo va a corregir, lo va a corregir. Y yo no quiero que Dios me corrija. Me acuerdo cuando mi mamá me decía, yo le miraba esa, no, prefiero hacer caso. Pero no era que mi mamá me dejaba de amar como un hijo. O cuando mi papá me corregía, no era que él me dejaba de amar como hijo. Ni que tampoco me iba a echar de la casa. Ni que me iba a negar la comida tampoco. Pero sí que me tenía que corregir. Porque yo no estaba respetando lo que él determinó en la casa. Y cuando nosotros somos obedientes, agradamos a Dios. Y tenemos a Dios contento. Y Él nos bendice. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar para el Señor todo aquello que determinaron hacerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos delante de ti.
Gracias, Señor, porque tu iglesia, Señor, es obediente, Padre, a tus mandamientos. Gracias, Señor. Bendiga cada una de sus vidas conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Señor, que cada uno de nosotros podamos agradarte, Señor. Podamos poner por obra, Señor, tus mandamientos, tus enseñanzas, Padre. Y tú, Señor, soltarás bendición para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. En algunos casos es desobediencia a la palabra, en otros casos es algo que tenías que hacer y quizás no lo hiciste y es una falta. El Señor quiere ministrarte gracia, quiere ministrarte perdón. El Señor te dice, acércate confiadamente a mi trono de gracia, y vas a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En esta noche, si hay vidas que están siendo dominadas por un pecado, por una atadura de pecado, te puedes acercar al trono de la gracia y decirle, Señor, yo quiero que este pecado no me domine más. Yo no quiero caer más en este pecado. La gracia de Dios te puede dar la victoria. En esta noche tú puedes experimentar ese avivamiento de la nueva vida, porque por gracia puedes recibir el Espíritu Santo. El que bautiza con el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo, y Él te puede bautizar con fuego, con el Espíritu Santo y fuego, y se avive todo en tu vida. En esta noche puedes acercarte al trono de gracia y decirle, Señor, yo quiero que se avive con tu fuego lo que tú, Señor, me has ministrado, me has dado por gracia. Yo quiero que se avive. Yo quiero recibir una vez más esa ministración del Espíritu Santo y fuego. Si hay vidas que quieren recibir la promesa del Espíritu Santo, quiero decirte por la palabra de Dios que te pertenece la promesa, te pertenece el bautismo del Espíritu Santo. Te pertenece por la gracia de Dios. En esta noche puedes decir, Señor, yo me presento ante tu trono, quiero ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Ven, hermano, ven, hermana, ven, vamos a orar. Vamos a orar, estamos ante el trono de la gracia de Dios, donde el Señor puede renovar tu espíritu, puede renovar tu interior, puede darte victoria. Gloria a Dios, no salgas como llegaste. Si te sentías con culpa, el Señor puede limpiar tu conciencia de obra muerta para que puedas servir al Dios vivo. Gloria a Dios. Todo aquel que quiera recibir gracia de Dios, yo le invito a que pase. Le invito a que pase. Estamos ante el trono de su gracia. Yo puedo sentir su presencia en este lugar. Yo sé que Él está en este lugar. Yo estoy experimentando en este momento su presencia. Yo estoy experimentando en este momento su gracia. Aleluya. Si estaba decaído, decaída, en esta hora puedes recibir gracia de Dios que te renueva espiritualmente.
ministran, estén pasando. Estamos ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De Él recibimos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Oh, gloria. Gloria. La presencia de Dios está aquí. La gracia de Dios está aquí. Aleluya. Aleluya. Todo lo que ministra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Invitamos a la hermana Eli, la hermana Yolanda, que ayuden también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede recibir gracia de Dios. Puede recibir gracia de Dios. Puede recibir administración del Espíritu Santo por gracia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque estamos ante tu trono. Ese trono de gracia, Señor, donde recibimos misericordia, donde recibimos gracia, Padre, para el oportuno socorro. Tú que conoces, Padre, cada vida, cómo ha llegado. Señor, cómo está en este momento. Que reciba tu gracia. Que reciba tu gracia. Que reciba tu presencia. Que reciba esa renovación del Espíritu.